Buenas noches, mi nombre es Joshua Gabriel Quintana Carrasco y este es un video ensayo en el cual analizaremos cuáles son los riesgos de la implantación de un régimen autoritario dentro de un sistema democrático. Para empezar, tenemos que analizar cuál es el concepto de un régimen autoritario. Un régimen autoritario podría definirse de una manera muy práctica en la cual hay una autoridad que se impone por encima de todos, por encima de los derechos de las personas, por encima de la capacidad de expresarse libremente de las personas, vulnerando sus derechos individuales y utilizando el Estado como arma. Eso es un término muy interesante de emplear. Lo leí en una cita de Norberto Bobbio y comunicaba que los estados autoritarios utilizan el arma, pero no un arma convencional, no un arma que podría disparar y podría herir a una persona. Utilizan el arma de la coacción y de la censura. Esa arma es muchísimo más peligrosa que un arma convencional. ¿Por qué? Porque inhibe a las personas de su capacidad más básica, lo que nos diferencia de los seres humanos con los animales. ¿Cuál es? Es el hecho de poder pensar y criticar. Pensar de manera crítica. El punto es que tenemos que analizar cuáles son los riesgos de que se implemente un régimen autoritario dentro de los gobiernos democráticos para que una vez conocido cuáles son las causas, cuáles son los factores en la cual se desarrolla un régimen autoritario, podamos atacar y podamos confrontar de manera crítica y de una manera democrática el hecho de que nuestras libertades individuales sean respetadas, porque esa es la función de un gobierno, respetar las libertades individuales que posee cada persona. Ok, comencemos. ¿Cuáles son las causas de la creación? ¿Cuál se va creando un régimen autoritario? El doctor mandó un video sobre la película, bueno, mandó a ver la película en general, y analizando bien cuáles fueron las causas que nos menciona el profesor, nos dice: fue la decepción política, fue el nacionalismo exacerbado, el alto nivel de desempleo, la injusticia social, la inflación, la otros factores, pero esos son los mencionados por los alumnos dentro dentro de la película. Analizando parte por parte, podemos llegar al punto o a la idea de que todos esos factores fueron prueba y fueron clave dentro de la transición que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, en el lapso entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Alemania, lo cual conllevó al ascenso del gobierno autoritario nazi. El alto nivel de desempleo, ya que no había fábricas dentro de Alemania para permitir su desarrollo industrial, el desarrollo industrial que estaban alcanzando otros países como Inglaterra, Francia. Por ende, al haber desempleo no había gente que trabaje y no había gente que ganase dinero. Por ende, se eleva la inflación. Cuando no hay consumo, los precios se elevan y aumentan las cosas y el costo de vida. Por ende, hay muchos más pobres. La injusticia social. La injusticia social era algo que se vivía en el gobierno de Weimar de una manera en la que no se podía controlar los aparatos judiciales y el aparato social en general. Era un caos. La decepción política, el régimen, el régimen
el régimen de Weimar, no estaba de acuerdo con las intenciones ni con la expresión que tenía el alemán de la época. El nacionalismo exacerbado, esa es una de las causas principales por las cuales se crea los regímenes autoritarios. Como si al creer que tu país, que tu nación es la más grande que otras, dices, pero si en mi país, mi nación es mucho más grande y es más gloriosa que el país vecino, ¿por qué no invadirlo? ¿Por qué no creer que nosotros tenemos el derecho de no respetar sus libertades de ellos? ¿Cuáles son las consecuencias de estos regímenes autoritarios? Bueno, los regímenes autoritarios suprimen la libertad de pensamiento y los derechos individuales. Como lo mencioné, Norberto Bobbio es un gran analista y estudia las consecuencias de los derechos individuales como parte fundamental de las democracias genuinas y critica de manera rotunda los regímenes autoritarios en ese aspecto. También el hecho de la censura a la libertad de expresión, a los individuos que no compartan ideas o que pertenezcan al grupo, al partido, al gobierno y que simplemente piensen distinto. La falta de percepción, la falsa percepción de unión que tienen los miembros. Como pudimos analizarlo en la película La Ola, el personaje Tim tenía una cierta conexión, sentía una cierta conexión y unión con un grupo que realmente no existía. Como lo mencionó al final de la película el profesor, eso no es real. Se acabó el experimento y Tim no pudo soportar esa falta de unión y la rotura del partido y terminó mal. La eliminación de personas que se oponen al partido y a la idea. Volviendo de nuevo al punto de la película, el profesor llega a un punto en el que es cegado por el hecho de que es él quien toma las decisiones. Como lo menciona la pareja del profesor, antes los alumnos no prestaban atención a la clase, no se sentían atraídos por ningún grupo o por algún profesor, de manera en la que le gustase escuchar la clase. Con la presencia del profesor cambiaron las cosas. Ahora sí se sentía escuchado, se sentía apreciado, sentía que la gente le hacía caso. Y eso le daba poder, llegó a cegar ese poder de la manera en la que un dictador podría ser cegado, bueno, es cegado por el poder que le da el régimen autoritario. Y cuando la chica Maya le indica que está saliéndose de las manos, le indica que está cometiendo ya abuso y que en algún momento esto podría salir mal, el profesor le dice que si no está de acuerdo con lo que él está haciendo, que por favor se retire de la clase de una manera no tan apacible como lo estoy comentando, sino como gritándole. El fanatismo ideológico. Volviendo a la película, Tim, que era el personaje callado, que no tenía la unión ni la facilidad de conectar con las personas, sintió en la ola un grupo unido y vio y se proyectó en el profesor como una persona sumamente a seguir, un ejemplo. Cuando el profesor declaró que se había acabado el proyecto, Tim sacó un arma y apuntó a todos, incluyendo al profesor, y que no podía acabarse la ola. Pero era tanto su deseo de la pertenencia y el fanatismo que conllevaba la idea de pertenecer a la ola, de ser parte de algo más grande que él, que hizo que cometiera una atrocidad contra sus compañeros y contra él mismo, quitándose la vida.
Pero bueno, esas son las consecuencias que yo pude encontrar dentro de la película, pero haciendo un profundo análisis dentro de cuáles fueron los riesgos o cuáles son los riesgos de la implantación de un régimen autoritario en sistemas democráticos, podemos encontrar que, como lo mencioné anteriormente, la supresión de derechos y libertades, porque llegando a este punto podemos concluir que un régimen autoritario se encarga de pensar por ti, decirte qué es lo que quieres comer, cómo debes vestir, cómo debes caminar, cómo saludar y sobre todo cómo pensar. De esta manera el régimen intenta de una manera decir pensar por ti mismo. Restringe tu libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reuniones, libertades fundamentales, la libertad a la vida, el derecho a la vida, porque si no le agrada el, lo que tú dices al régimen, pueden fácilmente eliminarte, como lo hacían en la Alemania nazi. La falta de participación ciudadana en los sistemas autoritarios, al haber un control sobre la libertad de expresión, la gente no podría participar en la política, en las conferencias, en actividades ciudadanas que en una democracia sí podrían hacer, no podrían realizar porque sus libertades se ven limitadas o directamente suprimidas. No pueden pensar en contra de lo que dice el gobierno o el partido porque serían unos traidores a la idea o a la causa. La falta de rendición de cuentas. La falta de rendición de cuentas indica el hecho de que en los regímenes autoritarios no hay un control de una manera efectiva en la rendición de cuentas. De esa manera, pues siempre se puede actuar sin responsabilidad ante la ley en cualquier aspecto. Nadie te va a juzgar porque nadie te está controlando. Al siguiente punto va muy relacionado a la causa que acabo de mencionar, y es la corrupción. La corrupción es la ausencia de transparencia en las actividades que realiza el gobierno. Como no le rinde cuentas a nadie, siempre se puede aprovechar de los bienes públicos que tienen la nación a beneficio propio. Me gustaría hacer un hincapié en el caso de Corea del Norte, de Tailandia, porque actualmente Tailandia se rige bajo una dictadura y un régimen autoritario en el cual está prohibido participar en elecciones, eh, críticas al monarca actual, y de la misma manera en Corea del Norte. Por ende, se indica que los mayores grados de corrupción dentro de ese continente, el continente asiático, en el caso de Corea del Norte, son los mayores de la región. También podríamos ahondar en el hecho del estancamiento económico, porque si bien las consecuencias son políticas, hay consecuencias económicas. Al no haber libertad económica, que es un derecho fundamental para el desarrollo de una nación, y una política intervencionista estatal tan amplia, eso conduce a un alto al desarrollo económico, impidiendo las decisiones económicas de manera en la que beneficie a la población para que pueda beneficiarse el gobierno. Otro riesgo que se puede tomar es la violación de los derechos humanos, como por ejemplo las dictaduras en Perú, en Argentina, en México, cuando las personas salían a protestar, desaparecían. Las personas que eran sometidas a juicios sin el debido proceso eran torturadas, recibían tratos inhumanos y denigrantes. Y eso se va desarrollando dentro de un sistema autoritario.
el aislamiento internacional fue uno de los puntos al cual llegué, en el cual podemos concluir que a un régimen autoritario se ve perjudicado en sanciones a medida de la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque a los regímenes democráticos no le parece muy buena idea el hecho de estar en constante diálogo y negociaciones con un gobierno que se encarga de la violación de los derechos humanos de las personas. Bueno, me gustaría acabar con este video con dos frases muy célebres de dos autores que analizamos en clase y que considero yo que son los más importantes, que son Hannah Arendt y Karl Popper. Hannah Arendt indica que el totalitarismo no se trata de un Estado omnipotente dirigido por un líder carismático, sino de un Estado en el cual todas las instituciones y estructuras intermedias han sido destruidas por el poder de gobierno. Analizando esta frase, podemos concluir que el totalitarismo se rige bajo las medidas en la cual una institución, que es el aparato estatal, ha sido corrompida y tomada por parte de cierto grupo de interés. En este caso, un partido político, en el caso de Alemania y en el caso de la mayoría de dictaduras del mundo, o puede ser una actividad o una injerencia militar que también se ha dado en el Perú y en casi todos los países de Sudamérica. Siguiendo con el siguiente autor, valga la redundancia, es Karl Popper. Karl Popper indica que la verdadera defensa contra el totalitarismo es la educación hacia la razón crítica y la disposición de los individuos a cuestionar las creencias y las afirmaciones del poder, sea cual sea su origen. Considero que la frase que acaba de mencionar es una de las más importantes porque con ello te indica que Karl Popper priorizaba la educación, pero no cualquier educación. He ahí en donde entra el sistema democrático y su relación con la educación. En un sistema democrático se enseña de manera libre. Cualquier tipo de información es recibida y analizada para que pueda transcurrirse a través de las generaciones. Popper indica que la educación debe guiarse por la razón crítica, cosa que falta en un régimen autoritario, y la disposición de los individuos a cuestionar las creencias. Con ello, Popper indica una tolerancia, pero siempre una tolerancia hacia las creencias, pero siempre criticándola de manera objetiva y racional. Y las afirmaciones del poder, sea cual sea su origen, independientemente de dónde procedan, siempre se debe criticar las ideas, no con un fin destructivo, no con un fin para lastimar a las demás personas, sino con el fin de mejorar nuestra sociedad y apuntar a un mejor futuro. Muchas gracias.